Bueno, para darle un marco a esto que nos va a estar compartiendo Gabriel hoy, para que tengan una idea, nosotros vimos ya toda la filosofía de Toyota y Just in Time. Hoy terminamos de ver otra forma de acercarnos a los costos y mejorar nuestra productividad, teniendo en cuenta esta vez el throughput. Los, los tres grandes temas que nos quedan son automatización de procesos, trabajo en algo que antes se le llamaba células, y la otra cosa es costos propiamente dichos de la no calidad. Lo que vamos a hacer es eh, conversar hoy con Gabriel algunas cuestiones relacionadas con su trabajo y lo vamos a retomar el tema cuando veamos costos dentro de 2 clases. Así que bueno, es un gran placer para mí presentar a Gabriel. Él es geólogo, recibido en la Universidad de Buenos Aires, está especializado en sistemas de información geoespacial y teledetección del estudio de pesquisas espaciales del INPE de Brasil. Durante su carrera, él se especializó en el desarrollo de sistemas corporativos de información geoespacial, cartografía digital y estándares electrónicos que interoperan lo que es información geoespacial. Coordinó varios grupos técnicos transversales en la función pública argentina, algunos son el de interoperabilidad para la gestión de riesgos naturales, y eso lo hizo desde el 2006 al 2012, el de geoinformación de la Agenda Digital Argentina. También ha sido miembro ejecutivo de la Comisión para la Aplicación y Gestión de la Información Geocientífica y colaborador del Open Geospatial Consortium, que son organismos internacionales de estandarización, y actualmente se desempeña en el Servicio Geológico Minero Argentino como geólogo especialista en información y modelos digitales. Además, Gabriel es doctorando del ITBA en liderazgo y innovación sistémica, y además es una muy buena persona y gran amigo y comparte sus conocimientos. Así que bueno, Gabriel, bienvenido y muchas gracias por compartir hoy con nosotros esta tarde. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por este gran recibimiento, a vos, Sara, por la invitación. Bueno, yo voy a comenzar con esta presentación que trata sobre consideraciones sobre calidad de la información geoespacial digital, sus limitaciones, su impacto en las personas y la vida diaria, ¿no? Que tiene en cierta medida mucha relación con respecto a los costos de no implementar la calidad. Lo que sí les voy a contar que, bueno, esta es una presentación totalmente participativa, ¿no? Es importante que todos ustedes, en la medida que vayan progresando, ustedes mismos vayan participando. Para eso ya tengo ya etapas bien predefinidas donde ustedes van a poder opinar y dar sus impresiones, ¿no? Entonces, Está muteado, Gabriel. hola. Sí, no, la primera pregunta que le hago a todos ustedes, si alguno de ustedes tiene alguna idea qué es información geoespacial. Hola, ¿qué tal? Soy Lucía. ¿Puede ser la información que se transmite entre los satélites? Bueno, hay algo de eso, pero como para ir, digamos, aclarando el panorama, digamos, si yo les muestro esta diapositiva, ¿qué es lo que les sugiere que es? GPS. ¿Sí? Perfecto. ¿Y el GPS qué tiene? No, y también toda la información sobre cómo son, digamos, los mapas, todos los planos, todo cómo son las superficies. ¿No? ¿Tiene que ver con Perfecto. eso también? Por ejemplo, ¿qué tienen los mapas? ¿Qué es lo que se ven en los mapas? Yo tengo un reloj Garmin y puedo poner la ubicación desde el momento en el que yo quiero y me va siguiendo hasta
hasta que yo determine que me deje de seguir y guarda todo el camino. Perfecto. Por ejemplo, tenés un GPS que se conecta a un satélite, que el satélite le brinda información al GPS dónde estás, y tenés distintos dispositivos que, por ejemplo, marcan el camino y te van siguiendo, ¿no? Por ejemplo, en los mapas, ¿qué otras cosas ustedes encuentran? Seguramente ustedes habrán usado el Google Maps, el Google Earth. Mismo el GPS del coche o del celular. ¿Qué es lo que ven en los mapas? ¿Qué tipo de información? O sea, se ve la geografía, las rutas, lugares importantes Y y por bueno, y la ejemplo, posición de uno. y por ejemplo, si yo hablo de información, si hablamos acá de información, ¿qué es lo que ustedes tratan de, o sea, buscar cuando trabajan o, digamos, usan alguna aplicación con mapas? Estamos hablando de lo que hacen ustedes en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una de las chicas que lo que le interesa ver es qué camino hizo, cuánto recorrido. Supongo que también tratará de calcular las calorías desgastadas durante todo ese camino, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que ustedes buscan por lo general cuando utilizan este tipo de aplicaciones? ¿Cómo llegar a un lugar? Eso es lo que más Una dirección. Ah. Perfecto. ¿Y por qué es tan importante llegar a un lugar, por ejemplo? ¿Qué puede haber en ese lugar que les interesa? Una reunión, un cliente, una fábrica. ¿Y eso está en los mapas? No, está la Depende. ubicación. Bueno, pero algunas veces, por ejemplo, puede haber un icono de un hospital. Y últimamente, como hay mucha información volcada, hay información, por ejemplo, de los kioscos, de los negocios, de qué sé yo, de las estaciones de trenes, de los subtes, de las paradas de colectivo, ¿no? Entonces, si nosotros en estos sistemas, ¿no? Sea un GPS de auto, sea un GPS digamos, en un reloj, o mismo en las páginas de Google Maps o con la aplicación de Google Earth, tenemos distintos elementos, distintos objetos. Por ejemplo, un hospital. Para que sea eso información, mínimamente, ¿qué tendría que tener? Una coordenada. Bueno, sí, una coordenada. Es más fácil. El nombre, por ejemplo. El nombre del hospital, el nombre del colegio, el nombre del negocio. Tiene que tener información, ¿no? ¿Ok? Y todo coordenadas. Y muchas veces a nosotros lo que interesa es ver también no solamente cómo llegar, sino en qué barrio está, ¿no? Si está muy lejos de donde yo estoy, si de pronto vale la pena ir a ese negocio o no. Por ejemplo, entro en Street View y trato de ver la fachada del negocio. Por ejemplo, trato de ver la página web de ese negocio. O sea, informaciones geoespaciales, información que tiene en cierta manera una coordenada y que puede ser puesta en un mapa. Pero de alguna manera u otra, a mí me interesa no solamente verlo en el mapa, sino tener información de qué es lo que estoy viendo, ¿no? Si es un colegio, si es un hospital, si este hospital es importante, no es poco importante, en qué barrio está, si está lejos de donde yo estoy, si es difícil hacer ir desde donde estoy hacia ese lugar, ¿no? Y digamos, lo más común es saber qué camino, qué ruta tomar, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué hablamos de información geoespacial y no simplemente gráficos, mapas? ¿Por qué estamos hablando de información geoespacial y no mapas, o sea, gráficos, no pictures, ¿no? Es la pregunta que les hago a ustedes.
Hola, soy Lucía. Creo que debe ser porque la información, por ejemplo, si yo no estoy conectada el reloj al teléfono, no sirve de nada el GPS porque no levanta satélite. Sí, bueno, porque estás recibiendo directamente información del satélite donde estás. ¿Ok? Esa es una condición, ¿no? O sea, son datos que de alguna manera u otra son transformadas en mapas. ¿Ok? Puede ser directamente indicando una posición en el mapa o directamente también poniendo un icono de lo que vos querés ver. Además, adjuntándole a ese icono distintas informaciones. O sea, no solamente el icono de escuela, el icono de shopping, el icono de teatro, sino qué teatro es, cómo puedes llegar y demás. Ahora, hablamos de qué tipo de información suele manejarse en entornos geoespaciales. A ustedes, además de toda esta información que hemos hablado, ¿se les ocurre alguna otra cosa más que sería útil poner un mapa? ¿Alguna necesidad? Estamos hablando de cosas triviales, ¿eh? No es necesario que piensen en cosas muy sofisticadas, ¿eh? Bueno, les doy un ejemplo. En Europa son muy comunes y son muy populares los que vos te puedas bajar, por ejemplo, mapas de recorridos turísticos, tanto a pie o en bicicleta. ¿A ustedes se les ocurre alguna otra aplicación? Para los aviones hay mapas que muestran la dirección de los vientos Perfecto, en tiempo real. perfecto. La Te ayuda a dirección, la la navegación aérea. intensidad. Te ayuda para la navegación aérea. ¿A alguno se le ocurre alguna cosa? Estamos hablando de cosas triviales, de nada sofisticado. Algo que ustedes quisieran hacer. Algo que ustedes piensan que podrían necesitar. Yo siempre pienso en que podría ser que los GPS de los autos, que todos los autos tengan GPS, y entonces yo podría saber dónde estacionar, dónde hay un lugar libre, que satelitalmente me digan dónde me tengo que estacionar. Perfecto, ya tenés una propuesta para una aplicación. Yo Ya justo, justo iba a hacer ese comentario, que hay una aplicación, creo que es Wiz, puede ser, que vos cuando vas llegando a tu destino, te va contando más o menos que tenés a tantos metros un estacionamiento y te dice el estacionamiento. Y está perfecto. buenísimo porque O- te sí, salva. no, sí, viste, y entonces lo que vos estás viendo es intercambio de información constante, ¿no? O Claro, porque sea, sabe dónde estoy y me ubica enseguida, tantos metros, tenés tal estacionamiento y te dice el nombre inclusive, como para que no te pierdas. sí, o por ejemplo, si tenés la estación de servicio o si hay mucho Exacto. tráfico, por Sí, donde, entonces te busca caminos alternativos, ¿no? sí, en tiempo real. Ven cómo la información en estos sistemas va circulando y va generando beneficios, ¿no? ¿Ok? Van cubriendo necesidades. Eso es importante que vayan viendo, que no es una información estática, que no es un Ujú. gráfico, que todo esos mapas que ustedes están viendo, por ejemplo, en el Google Earth, en el Google Maps o en el GPS, y si ese GPS está todavía conectado a un sistema online, digamos, los datos van fluyendo y van teniendo vida en cierta manera, ¿no? Son datos que son dinámicos, ¿ok? Entonces, ¿qué problemas les ha resuelto el uso de la información geoespacial? Eso es bien trivial. Ustedes seguramente han usado el GPS de su teléfono o del auto. ¿Qué problemas les ha resuelto? Quizás es demasiado trivial esta pregunta, pero Clara decía el Nos ahorra tiempo. estacionamiento. ahorro de Exactamente, tiempo. eso también te iba a decir. Te ahorra tiempo, obviamente, para la organización de cada uno. A mí me pasó el ejemplo de tener que ir a vacunarme con la tercera dosis, entonces calcular cuál me quedaba más cerca a mi lugar de trabajo y cerca de mi casa, porque después tenía que cursar. Entonces era hacer todo el circuito y que me quede exacto como para poder cumplir, entre comillas. Así que sí, O- tiempo, sí, organización. perfecto. O sea que ya estás definiendo
cuál es el valor de la información geoespacial para tu, digamos, para tu vida, ¿no? ¿Ok? Ya reconociste cuál es Sí. el valor de la información geoespacial. Y eso ya es muy importante, ¿no? Vimos la utilidad y el valor para las actividades propias, ¿no? Ahora, no todo es lindo con la información geoespacial. ¿Alguna vez les ha traído algún problema usar el GPS de tanto del auto como del celular? A mí me pasó una vez que tenía abierto el GPS de Google y no me di cuenta que cada vez que yo paraba en un lugar, elegía esos lugares como favoritos míos. Decía dónde estaba mi casa, mi trabajo, estuve 8 horas en el trabajo y salió que había estado 3 horas en el casino. Y no le había contado a nadie que me había ido al casino y justo mostrando eso, fuiste al casino. Bueno, ahí ven digamos, uno de los grandes problemas que tiene todas estas tecnologías, que es la intromisión a la privacidad, ¿no? Que es muy importante. Después hay otras historias, ¿viste? Por ejemplo, de gente que, bueno, quería ir a un lugar y el GPS los mandó por un barrio peligroso y que, bueno, ¿viste? Los asaltaron y demás. No, a mí me pasó que el GPS me mandó, o sea, yo tenía que ir hasta Lomas de Zamora, y Sí. me pasó que me mandó por una ruta contramano. Ah, sí. Bien desastre, porque, o sea, me di cuenta cuando venía el camión encima y pude, digamos, pilotearla, pero, digamos, fue lo más grave que me pasó, y con el Google Maps. Perfecto. Ahora entonces ahí ya estamos entrando en el tema de la charla. ¿Cuál es la idea entonces que tienen ustedes de la calidad que tiene que tener el dato geoespacial, el dato cartográfico? Recién mencionaron algo. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen de calidad que están teniendo ahora mismo? Que tiene que ser preciso. Es una muy buena condición esa. Porque si, digamos, el lugar está mal ubicado y llegás con el coche y no está. O llegaste caminando, viste, pensás que te vas a encontrar una plaza y no está esa plaza. A mí me pasó que yo quería llegar a un lugar y faltaba un tramo de calle. ¿Algún otro ejemplo? Bueno, estaba es que estaba mal señalada el sentido de la avenida, ¿no? Ya teníamos un ejemplo, o sea, que tiene que ser precisa, tiene que ser exacta, porque ¿no les pasó alguna vez que ustedes están manejando y pronto el GPS pasa por el medio de una manzana y no por la calle? No, eso ya es un problema instrumental, no tanto del mapa, ¿no? Pero ese tipo de cosas son problemas instrumentales. Entonces tienen problemas de, bueno, de que hay lugares que están mal asignados, hay direcciones que no están bien definidas, hay datos que faltan, hay, por ejemplo, ¿qué otras cosas puede haber? Advertencias que no están, por ejemplo. Entonces ya estamos empezando a tener una idea de a qué nos tenemos que fijar en cuanto a calidad de un dato geoespacial. Entonces, yo acá les voy a resumir rápidamente qué es lo que se entiende, ¿no? Por calidad de un dato geoespacial, ¿no? Como ven acá dice 2016, esta es, digamos, es un extracto de una charla anterior que yo di en esa época, ¿no? Porque el problema que hay en Argentina es que todavía no hay un organismo que dicte sobre calidad sobre este tipo de información. O sea, estamos usando nuestra información de Google, nuestra información de Bing Maps o de Yahoo Maps o mismo de los GPS sin digamos, sin una correspondiente auditoría de calidad, ¿no? Y vamos a ver algunas cosas al respecto. Entonces, lo que nosotros buscamos cuando hablamos de datos, de calidad de datos digitales en geoinformación, por un lado que haya exactitud temática, ¿no? Si me aparece en el mapa, esto es una escuela, yo espero encontrarme una escuela y no que me aparezca, qué sé yo, un shopping, por ejemplo. A eso se refiere exactitud temática. Que me diga, por ejemplo, que no me confunda, por ejemplo, un camino de tierra con una autopista. Imagínense los prejuicios que pueden llegar a traer digamos, ese error en la clasificación de las cosas, ¿no? ¿Qué otro error? ¿Qué otro gran problema de exactitud temática puede llegar a haber? Que bueno, uno piense que está en un barrio y es otro.
¿no? O que piense que a esto, por ejemplo, en los sistemas que son orientados a bienes inmuebles, que la valoración de la tierra sea tal y no sea así, ¿ok? O que el aeropuerto, digamos, que uno piensa que está llegando a un aeropuerto y al final no, es un aeroclub. Eso se refiere a la exactitud temática, si el tema, si las asignaciones de los tipos, de las clasificaciones son correctas, ¿no? Después, consistencia de la información. Esto no es tan obvio ahora, ¿no? Pero se llama, en este caso está en relación a la conservación de las relaciones espaciales. Por ejemplo, si las cosas que están en el mapa cercanas realmente están cercanas. Si las distancias que se marcan en el mapa son reales, por ejemplo. Si las superficies que se ven en el mapa también son las que son reales, ¿no? Eso, digamos, se refiere un poco a la consistencia interna de la información, ¿no? Que, Sería por como ejemplo, que conserven escala. no, que conserven las relaciones, ¿no? O Claro, como una sea, relación de escala, que no la esté. relación espacial, de dónde están las cosas. Por ejemplo, que no te aparezca, qué sé yo, un edificio en medio del Río de la Plata, Ok. ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Y completitud, por ejemplo, completitud se refiere que, bueno, si vos estás trabajando con un mapa que tiene rutas y caminos, que estén todas las rutas y caminos, que no falten, ¿ok? O que vos estás viajando en un avión, estás piloteando un avión, que estén todos los aeropuertos y aeroparques, ¿no? Y los aeroclubes, que no falten, que inclusive te digan el estado, el estado, si es un aeropuerto que está abandonado o está activo. No sea cosa que tengas una emergencia y bueno, pares en cualquier cosa, ¿no? En cualquier lugar. Y después, bueno, hay un tema muy importante que son los objetivos de la información. Porque en cierta manera, la información geoespacial es un modelado, o sea, un modelado de lo que es el mundo real, ¿no? En 2D, en 3D, ¿no? Hay también en 4D, 4D es que incorpora la variable temporal, cómo cambian las cosas con el tiempo, ¿no? Y, y esto, ¿por qué remarco esto? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar el mapa del GPS, el mapa del coche o del mismo de Google Maps, ¿no? Pero hay datos, digamos, tipos geoespaciales que tienen distintos objetivos, por ejemplo, a orientarnos dentro de nuestro entorno, ¿no? Dentro de nuestro barrio, nuestra ciudad, provincia, lo que sea, ¿no? Hay mapas, por ejemplo, geoespaciales que tienen orientación catastral, ¿ok? Entonces, ¿ahí qué es importante? Las mediciones, ¿no? Superficie, longitudes, ¿no? Tipificación municipal, ¿no? O sea, son cosas que ya son mucho más específicas, o si no, lo que son datos geoespaciales de infraestructura, por ejemplo, los caños de gas, las líneas eléctricas. Tienen características muy distintas a los mapas que nosotros tenemos, por ejemplo, en un GPS, digamos, en un GPS de coche. Y después lo que es muy importante, ¿no? Que dónde están reflejados los objetivos de esa información es en la documentación, que en este caso se llama metadato, ¿no? Datos sobre el dato, que es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que permitir en líneas generales la calidad aplicada a la información geoespacial? Hacer un uso razonablemente seguro de la información, ¿ok? O sea, vean ustedes que la información es una información que se puede aplicar para muchas cosas. Por ejemplo, no solamente para poder ir rápido, organizarnos e ir rápidamente de un lugar a otro, sino, por ejemplo, decir, bueno, hay gente que la usa para temas inmobiliarios, que está muy de moda, ¿no? Digamos, cuando uno va buscando información de, yo quiero mudarme al barrio de Belgrano, ¿no? Y te sale todo el mapa con todo el listado de, digamos, inmuebles que están en venta o en alquiler.
¿no? Esas aplicaciones usan la información geoespacial. O sea, hacer un uso seguro, o sea, que significa también que no te mande el GPS a un lugar que no quieres ir, o justamente que te mande en contramano. ¿Ok? A eso apunta la calidad, ¿no? Y estar seguro con qué tipo de información vos te estás manejando. Si sirve, por ejemplo, para catastro o no sirve para catastro. Si sirve para manejar, por ejemplo, infraestructuras como la eléctrica o los gasoductos, sí o no. ¿Ok? O sea, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de información que sea razonablemente segura, ¿no? Entonces, porque el problema que tiene la información geoespacial, que muchas veces no sabes para qué la van a utilizar. Es tan flexible el uso, es tan flexible, que de pronto no sabes para qué lo puede llegar a ser usada. Para distintos usos totalmente creativos, por ejemplo, para encontrar estacionamiento, ¿no? Y vos tenés que tener una información, justamente manejar una información que responda a ese requerimiento de calidad. ¿Ok? Entonces tenés también, esa información debe contar con propiedades, por ejemplo, de ser fidedigna y calificada. Alguien que te diga, sí, sí, esto es así, ¿no? Realizar consultas de la base de datos en forma consistente, ¿no? Por eso hablamos de datos, ¿no? Buscamos, por ejemplo, inmuebles dentro del barrio de Núñez, que no te traiga, por ejemplo, cuando haces esa búsqueda, no te traiga inmuebles de Liniers, por ejemplo, de Mataderos. Tener acceso a la documentación que establece los límites, los constraints de uso y aplicación de la información. A eso nos referimos, en líneas generales, a qué se refiere a uso seguro de la información. Ahora veamos unos casos de problemas por el uso de la información geoespacial. Se ve que este hombre no le alcanzó un solo GPS. Ahora fíjense, yo una vez yo quería irme de vacaciones a Mendoza y utilicé el Google Maps para que me trazara la ruta. Y fíjense qué es lo que pasó. Te mandó por autopista. No, me mandó por cualquier lado, me hizo recorrer 200 kilómetros más. Si yo le hacía caso al Google, y en vez de tardar 10 horas, iba a tardar, no sé, 15. El camino, digamos, natural, sería desde acá, desde mi casa, pasando por Junín, siguiendo por la Bulash, ¿ok? Y luego Villa Mercedes y el camino tal cual. Este camino, fíjense que inclusive este camino está mal, porque de Río y Cuarto a Villa Mercedes da toda una vuelta que no tiene justificación. ¿Lo pueden ver todo eso? Sí, Bueno, entonces la pregunta que acá tienen un problema de falta de incompletitud. Ahora, ¿qué pasó? Faltan los tramos. Se olvidaron de digitalizar los tramos. Ahora, ¿por qué es tan importante la digitalización de los tramos? Porque cuando hablamos de información geoespacial, recuerden que no hablamos de gráficos, ¿no? No hablamos de dibujos. Todos estos gráficos, en realidad, tienen inteligencia embebida. Tienen información que a un programa específico le permite decir, bueno, el camino es por acá. ¿Ok? Entonces, si el programa no encuentra este tramo, te manda por donde sí lo encuentra. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? O sí. sea, no son meros gráficos, son gráficos inteligentes. Por detrás hay información que dice, cuando vos llegás a la Bulash, por un lado tenés la ruta, ¿qué es esta? La ruta 11 al sur y la ruta 11 al norte. Y que de acá de la Bulash podés ir hasta la Carlota. O sea, detrás de todo esto hay toda una base de datos que le da información al programa
para que pueda hacer los cálculos, ¿no? De kilómetros a recorrer, por qué ciudades vas a pasar, qué consumo probable de combustible vas a tener y dónde te convendría, por ejemplo, cargar nafta según el coche que tenés. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de acá de la conservación de las relaciones espaciales, la coherencia topológica, en cierta manera nos estamos refiriendo a eso, que justamente faltan tramos de la ruta que le dan inteligencia, ¿no?, al sistema. Y también nos estamos refiriendo a la completitud. O sea, todo lo que tiene que estar digitalizado está digitalizado. Bueno, también hay otros problemas, ¿viste? La información geoespacial tiene sus problemas. O sea, puede faltar advertencias, puede faltar tramos mal relevados. Y en este caso, bueno, pasó que hubo una persona que empezó a manejar mirando el GPS. Y se metió acá y terminó en el río, ¿no? Ya estoy viendo tu cara. Pero eso ya es sentido común. Bueno, pero el sentido común para estas personas era mirar el GPS. Ahí pero dice está que ignoraba las señales de tránsito, entonces, pues, a ver. Sí, le tenía más confianza a la tecnología del GPS. Mire que puede pasar, que en provincia a veces hay tantas, ¿cómo decirlo? Dependiendo de las temporadas de que hay votación y demás, hay tanta mejora de calle, hay tantas cuestiones donde necesitan hacerse visibles los políticos que te cambian de sentido, te cortan, y entonces esto también influye, o sea, como que la información quedaría como desactualizada en un punto, y si alguien va muy enfocado en la tecnología, obvio, estas cosas suceden. Bueno, ahí trajiste un tema muy importante, que es la actualización. Que no siempre la información está actualizada. O está, digamos, sí. Y que se hacen cambios y que, bueno, que la gente no los tiene en cuenta. Bueno, acá hay otros temas, ¿no? Por ejemplo, que siguió el GPS y se metió en el túnel y reventó el ómnibus, ¿no? La otra persona que se metió en un banco de arena, ¿viste? Y este es interesante, ¿no? Porque el camino está marcado, pero lo que no te dice que no es de tránsito apto para determinados vehículos. ¿Ok? Pero esta, Dice que no siga el navegador. sí, bueno, sigamos. Bueno, esto es un poco, está puesto para que en cierta manera vean cuáles pueden ser los impactos de la falta de calidad en la información geoespacial, ¿no? Estas personas, viste, se confiaron mucho en el GPS y estuvieron 3 días perdidas en el Valle de la Muerte, ¿no? Y bueno, también es otra noticia sobre los problemas que puede traer el mal uso de los GPS. Bueno, esta es muy divertida, porque no es un problema de la información geoespacial, sino que se usó información geoespacial que no era adecuada para. ¿Ok? Estas personas no tuvieron en cuenta que para maniobras militares tendrían que haber usado información adecuada para las maniobras militares y utilizaron el mapa del Google. Entonces, ¿qué hicieron? Costa Rica, Nicaragua invadió Costa Rica. Por favor, contanos qué pasó después. Y no sé, yo no seguí leyendo, pero me pareció muy graciosa, ¿no?, la noticia, ¿no? De que utilizaron información que no es oficial, ¿viste? Porque este tipo de, digamos, de actividades requiere de la información propia del Estado, no información de defensa o usaron información que no era adecuada, ¿viste? Para este tipo de actividad. Ya no es un problema de calidad ¿viste?
del No, dato. o por ahí por lo que vos estás planteando, el ámbito de aplicación es distinto, sencillamente, y al ser Totalmente. distinto no le servía. Pero ves, acá el problema no es un problema de calidad del dato, sino un problema de práctica, Claro. Sí, sí, usaron ¿no? para algo que no estaba previsto y Y bueno, sí, y terminaron invadiendo otro país, ¿no? Con todo el problema diplomático, y menos mal que nadie pegó un tiro, ¿viste? Porque en esos casos, ¿viste? Ocurren cosas muy graves. Así como este, hay muchos otros problemas, temas que fueron muy graves, ¿no? En la historia de los GPS, los mapas digitales, ¿no? Pero bueno, yo cuento este que es uno de los más graciosos, ¿no? Y este es terriblemente gracioso. Así como hay gente que te maneja su vehículo mirando el GPS, hay gente que navega mirando el GPS. Y este tipo se tragó un arrecife gigantesco. ¿Y por qué? Bueno, lo que la comisión de accidentes del Volvo Race, lo que dictaminó que el tipo no hizo zoom. No hizo zoom del mapa e inclusive las cartas con las que él manejaba parecía que estaban un poco viejas. Justo cuando mostré esta diapositiva había marinos, pero dice, pero algo así se ve, me decían. ¿Viste? Pero el tipo miraba o sea, navegaba mirando la carta de navegación, la carta electrónica de navegación, ¿viste? Pero en este caso también tenemos un problema de mala práctica. Estas cartas electrónicas suelen tener muy buenos niveles de calidad, pero muy buenos. Y hay una responsabilidad de los países de proveer información lo más exacta posible para que este tipo de accidentes no ocurran, pero sin embargo ocurren, porque acá ya tenemos el factor humano, que también es un factor muy importante, ¿no? En el uso de la tecnología en forma segura. Entonces, habiendo estudiado estos casos, ¿qué factores dependen o no de la calidad de datos geoespaciales? ¿Ustedes tienen alguna idea, después de haber visto todo esto, ustedes tienen alguna idea qué cosas dependen o no dependen de la calidad del dato? Bueno, me habían dicho una cosa que era la falta de sentido común. No sé, ¿tendrán alguna otra idea al respecto? Esto es como un brainstorm. Ustedes tiren ideas, ¿ok? A medida que tiren ideas van a surgir cosas interesantes. O sea, no tengan miedo de opinar. Les está haciendo pensar acerca de cómo se usan la tecnología, las limitantes. Les está haciendo pensar acerca de por qué es tan importante la calidad en este tipo de información. Les está ayudando a ustedes, por ejemplo, a pensar por qué es importante la calidad en otras materias. Sí, También, también se puede pensar, como decía, de la invasión, la información depende del usuario. Porque, por ejemplo, ARGA en Buenos Aires usó las imágenes satelitales para encontrar piletas y quinchos y ampliaciones y ponerme mayores impuestos. Es verdad eso, es verdad. La información depende mucho de la persona también que esté por detrás, si esa persona es idónea para interpretarla o no, ¿ok? O sea, dependiendo del tipo de información que vos tengas, también va a ser muy importante la idoneidad. Pero muchos de los casos que nosotros vimos son aplicables a personas normales, a personas comunes, como ese que, bueno, que se cayó en el río, el otro que, bueno, que se tragó un túnel y demás. O sea que también, en cierta manera,
sería importante que las personas que vayan a usar esos equipos tengan alguna instrucción. No solamente un acceso a la documentación, que muchas veces la documentación nadie la lee, sino tener alguna instrucción, ¿no?, de cómo se usa ese tipo de tecnología. Una Y es, pregunta. sí, Por ejemplo, en el caso este de la altura, cuando no era información digital, digamos, cuando lo hacía como antes, el mapa decía si tenía una altura máxima, la altura máxima del puente y hasta qué alto te podías tener. Ahora algunos GPS también te lo dicen. Lo que pasa es que hay algunos sistemas que, por ejemplo, no sé, dice la velocidad y el warning es velocidad máxima, pero no tenés un warning de altura máxima. Entonces, por ahí habría que pensar alguna forma de configurarlo si tenés un camión, digo un camión porque es lo más típico, o un colectivo doble o algo así, que también en el usuario está que si lo que le está dando está enfocado a otra cosa, decir, pará, o los camiones que son muy largos para doblar en las esquinas, esos que tienen más de 20 y pico de metros, esos también tienen una condición especial. Pero yo no sé si la condición te la tiene que dar el instrumento o el que usa el instrumento tiene que tener en cuenta esas condiciones particulares, digamos. Se me ocurre mira, esta de los camiones sí, largos sí, 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 no, perfecto, ¿no? Por ejemplo, el tema es que vos podés poner triggers, advertencias, ¿no?, en los sistemas. Entonces, en el mapa podés poner un trigger que diga, bueno, te estás acercando a un lugar peligroso. Te estás acercando a un lugar que tiene tal altura, que de hecho se puede eso, inclusive uno mismo puede grabar esas cosas en el GPS, ¿no? Te estás, cuidado que estás acercándote en un shopping y que sale muy caro, por y vas ejemplo. a gastar toda la plata. A ver si se entiende a tu pareja, ¿no? Por ejemplo. Se puede llegar a programar. Muchos GPS, digamos, te permiten cargar ese tipo de información en la forma de POIs, ¿no? Eso Pero sería que, como customizarlo. sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? A medida que vos le agregás información, le vas agregando complejidad al sistema. Y ahí tenés un problema, ¿viste? Que es la actualización del sistema. ¿Ok? Entonces tenés que tener sistemas que por un lado necesitan mayor cantidad de memoria para almacenar más información. Tenés que necesitar mayor CPU para que te refresque más rápidamente toda esa información que tiene cargada. Además está el tema de actualización. Entonces, si antes actualizabas una vez por año, capaz llega un momento que vas a tener que empezar a actualizar cada mes, cada semana, cada día. ¿Me entendés? Entonces llega un momento que, viste, la tecnología tiene sus límites. Y el tema de que, bueno, que la persona, viste, más allá de que el GPS y la información geoespacial te resuelve muchos problemas, no puedes dejar de estar alerta a lo que ocurre en el entorno. No puede dejar de estar con los pies en la tierra, ¿no? O sea, esto no te traslada a la Matrix. Hay gente que piensa que siente, ¿viste? Involuntariamente que se está metiendo en la Matrix, ¿viste? Por eso conducen mirando el mapa, ¿viste? O hacen otras cosas con este tipo de información, pero, ¿viste? No te exime, ¿viste? De estar alerta, ¿no? De estar conectada con tu entorno, ¿no? Te facilita un montón de cosas, pero no te exime. Seguís teniendo responsabilidad. Si pasa algo, no vas a decir, ah, no, porque el GPS, ¿ok? Y el juez te va a decir, pero usted no tiene ojos, ¿ok? Entonces, con respecto a la calidad, yo les quería mostrar por ejemplo, acá tenemos dos mapas, ¿no? Del San Telmo, ¿no? Uno hecho por el Bing Maps y el Google Maps. Yo calculo que más de uno de ustedes
ha circulado por la Avenida Independencia, Chile o México, ¿no? Mismo acá, Belgrano. ¿Qué le ven de raro a estos mapas? ¿Qué le ven de raro? Algo que ustedes dirían está mal que sea así. Che, Sara, el primero que contesta, ¿qué se gana? No tengo idea a esta hora. Un churrasco cuando nos vemos en vivo. Anímense, ¿eh? Yo no estoy segura, pero esa parte de la ciudad tiene restricciones para circular. Bueno, está bien, pero yo quiero que miren los gráficos, los mapas estos. ¿Qué le ven de raro? ¿Qué ven algo que está mal? ¿Que falta la plaza? Mm, Puede ser. No sé dónde estaría la plaza. Y por ahí hay una plaza, pero ahora No me, sabe, pero entre ahora me calles. estás haciendo dudar. No, es mucho más simple. ¿Se ¿Qué le ven? corta la avenida? ¿La avenida Ah, Independencia? no, pero este es porque es un cuadrito así. Ah, Son dos mapas, el de Big Maps y el de Google Maps. ¿Qué le ven de raro? ¿Qué le ven que está mal? Es muy simple, ¿eh? Capaz, porque es tan simple que resulta difícil de verlo. Bueno, ¿quieren que les diga? Sí. Las calles están torcidas. ¿Ven que está todo torcido? No es una línea recta. Acá también está todo como torcido. Cada vez que llega a una esquina se tuerce. ¿Que vos decís que en la realidad esas calles son derechas? Y sí, está todo demasiado torcido. Fíjense, de pronto están así, de pronto están así, de pronto están así. Ah, como que pansean. Sí, continuamente. Fíjense. Y creo que había un caso, creo que faltaba una calle en uno de estos dos. Pero acá se ve, por ejemplo, fíjate acá. ¿Ven acá abajo? Mm. La salida, el cruce, este no coincide con el otro cruce. Acá entre Chile y... ¿Qué es esto? Entre Chile y Defensa, fíjense que las esquinas no coinciden. Están así. ¿Ok? ¿Saben por qué? Son muy perfeccionistas, Gabriel. Bueno, ¿saben por qué es eso? Porque estos mapas fueron hechos con equipamientos que no son los adecuados. Se usaron equipos baratos. ¿Por qué les digo eso? Por ejemplo, cuando uno usa un celular para tomar puntos GPS, eso tiene un error. Para hacer medidas de catastro, mismo los planos de las ciudades, se utilizan equipos mucho más sofisticados. Por ejemplo, un celular con GPS puede llegar a salir $200. Pero digamos, un equipo de GPS para hacer mediciones urbanísticas o catastrales capaz te sale $50.000. ¿Ok? Y vos tenés que tener un especialista un profesional que sepa manejar esos equipos. ¿Ok? Entonces acá ya tenés un problema de calidad. Esta información no la podés usar para catastro. Ni para ordenamiento territorial, ni para otras cosas. Fíjense que también hay un problema de completitud. O sea, acá tenemos información en 3D en el Google Maps, pero en el Big Map no la tenemos. Y esta información 3D también es medio incompleta, porque solamente abarca el centro de la ciudad. Hay muchos barrios que no tienen información en 3D.
Entonces acá lo que tenemos es un problema de calidad de la toma de datos. Ahora, de todo ustedes lo que vieron al momento, ¿no? ¿Ustedes creen que los que producen este tipo de información son conscientes de los impactos que pueden producir en la vida diaria de las personas? ¿Ustedes creen, más o menos tienen una idea de cuáles son las responsabilidades de esas personas, de los productores de información, sean empresas privadas u organizaciones estatales, de cuáles son las responsabilidades legales y civiles con respecto a que esta información sea de calidad? ¿Tienen alguna idea de cuáles son los límites de responsabilidad también? ¿Les ha quedado algo así de cuáles son los límites de la responsabilidad que tienen los organismos o las empresas que generan estos datos? Por ejemplo, si alguien usa la información de Google para hacer una evaluación fiscal, ¿eso estaría bien? Por ejemplo, si te cobran impuestos con información tomada con un GPS barato, ¿eso estaría bien? Depende del error. Depende del error, pero bueno, en la toma de datos también hay calidad, niveles de calidad. De hecho, hay muchos municipios que te cobran. No, por eso, porque lo que decía Lucía, Sí. por ahí, hay que ver si el error está para el lado del municipio o para el lado del contribuyente. Y a veces eso es difícil de definir. Pero, viste, en estas cosas, por ejemplo, en catastro, tenés reglas de calidad y de buenas prácticas que sí que hay que respetarlas. Lamentablemente, muchos municipios de la Argentina y no se respetan. No, dicen, no, es muy caro, pero te sale mucho más caro no cobrar adecuadamente los impuestos, ¿no? Claro, por eso, pero sería si están dejando, a ver, digamos, sería la cuenta que habría que hacer es, si el municipio está dejando de percibir porque no lo puede ver, porque, no sé, le dice un baldío y en realidad estaba edificado, o si el baldío tenía más metros de los que tenía que tener o menos, o las cuentas esas que hace te da menos metros. Entonces, si está percibiendo de menos o si está percibiendo de más, y si es el contribuyente, si le están cobrando de más, está mal. Si está de menos, el contribuyente no te va a decir, pero si le están cobrando de más, seguramente se va a dar cuenta. Por eso digo, con qué error, si uno tiene que comprar un sistema para hacer esto, va a tener que ver cuánto le va a salir el sistema y cuánto va a percibir en esa precisión que vos decís que conviene. O sea, que debe ser una cuenta, imagino. Sí, es una cuenta, el tema que no se hace. Pero justamente son dos los temas acá. Por ejemplo, lo que se evalúa mal por utilizar mal el instrumental y lo que se deja de evaluar porque tampoco se usa instrumental. Por ejemplo, el tema de las piletas. O por ejemplo, la falta de actualización del catastro. Decían que el Hilton en Puerto Madero estaba sobre terreno valuado como baldío. Y esa información no sé cuándo se habrá actualizado, pero estuvo muchos años como valoración fiscal baldío. ¿Viste? Sí. Pero generalmente lo que se utiliza para actualizar ese tipo de informaciones son aviones que tienen cámaras y hoy en día es mucho más barato porque se usan drones. Pero son drones especiales que tienen cámaras que miden con mucha precisión. Y digamos lo que, no me quiero adelantar en la presentación, pero digamos, esto requeriría de una validación del método. Sí. Del instrumento, del método, del operador. Muy bien. Porque en esta materia, digamos, sí, en esta materia sí. nosotros no lo vemos, pero en la carrera sí,
y preguntan todas esas cosas, digamos, y de Sí, alguna sí, sí, manera sí. hay que tenerlas en cuenta. Muy bien, Sara. Muy bien, Aprobé el Sara. examen de la materia Aprobaste el esa. examen. Fíjense, este es el tema que trae Sara, ¿no? ¿Cuán difícil es generar información de calidad? ¿No? Entonces, justamente ella hablaba, ¿no? Que vos tenés que tener validados los equipos, validados los procesos y tenés todo un ecosistema. O sea, estos son los equipos que se usan para medición en el terreno, ¿no? ¿Viste? Por ejemplo, para estudios así de uso del suelo, rurales, catastrales. No son equipos GPS comunes, son bastante caros. Y dependen mucho también de tecnología que está en el espacio, porque son los que te van dando las posiciones correctas. ¿Ok? Y también, viste, tenés la gente que carga la información, la gente que mantiene los servidores, donde se ubican todos esos datos, este, otras posibilidades, como por ejemplo la captura de imágenes georreferenciadas, ¿no? En 3D. Inclusive plataformas de este tipo dron. Este es un dron gigante, casi del tamaño de un avión de pasajeros chico, ¿no? Acá están los muchachos de la NASA controlando el Global Hawk. Y bueno, es todo un ecosistema. No es solamente el mapa. O sea, generar ese mapa y generarlo con calidad, necesitas tener calidad en cada uno de estos componentes. Imagínate si lanzan el cohete y se cae. Te quedas sin GPS. Hay una historia, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes oyeron del efecto del 2000, bueno, en esa época hubo muchos satélites GPS que se tuvieron que resetear por el tema del efecto del 2000-2001. Inclusive hubo GPS de mano que dejaron de funcionar. Pero eran tecnologías muy rudimentarias con respecto a las que tenemos ahora, ¿no? Digamos, lo mismo, ¿viste? ¿Qué pasaría si los servidores estos que te dan servicios dejan de funcionar? O que venga un hacker y te borre todos los discos rígidos, ¿viste? O sea, tenés todo un ecosistema que te sostiene ese mapa que vos tenés en el celular. Y hay calidad en cada uno de los puntos, ¿viste? En el tema de actualización, el tema de si estás recibiendo la señal bien, ¿viste? Si se lanzó bien el cohete, si está funcionando los equipos, los servidores bien, si la actualización funciona, si el software es adecuado, si este hombre en vez chanteó los datos o si los tomó bien. Que a veces pasa, ¿no? Que no quieren, si no, me voy a ahorrar 500 litros de nafta y total ese lugar ya lo conozco. ¿Puedes decir dibujar los datos? Algunas veces se dibujan. Y ha habido problemas al respecto, ¿no? Tarde o temprano se Sí. terminan descubriendo, ¿no? Pero ocurren. Lo importante acá es que vean que hay todo un ecosistema. Y que cada parte de ese ecosistema tiene su nivel de calidad. Y por otro lado, acá les vuelvo a volver a decir, ¿no? Que el concepto de calidad en información geoespacial depende fuertemente del ámbito de aplicación y sus contextos. Por ejemplo, este es el GPS que ustedes conocen, que puede ser el del celular o del coche. Pero este es el del avión. ¿Ok? Y tiene características muy distintas. Yo tengo una anécdota respecto a esto, ¿no? Una vez me vinieron a consultar de Fuerza Aérea, de Tránsito Aéreo, que habían querido hacer un cálculo de distancia con un software, ¿no? De los que se utilizan para navegación, y les daba muy diferente la distancia de vuelo del software, digamos, público, normal, que del de uso aéreo. Y me preguntan, ¿y por qué es esto? ¿Por qué es aquello? ¿No? Bueno, era por un problema de muestreo de puntos.
de cómo es el algoritmo de cálculo, ¿no? Bueno, yo les expliqué por qué era y todo. Pero fíjense que acá, digamos, no podés, otra vez, de nuevo, estamos retomando el mismo tema, no podés usar instrumental que no es adecuado para determinadas funciones. Si alguien se anima a volar de un aeropuerto a otro con este tipo de GPS, bueno, corre riesgo su vida. Porque te puedes quedar sin nafta, sin combustible en medio del vuelo. El que hace los cálculos correctos de combustible va a ser este GPS. ¿Ok? Y dependiendo del propósito, la información responde a diferentes estándares de calidad. ¿Y en dónde aplicamos la calidad? En todo ese ecosistema, ¿no? La toma de datos, digitalización de datos, el modelo de datos, si es no apropiado para el propósito del uso de los datos, la documentación, que es muy importante, los procedimientos de gestión, generación y mantenimiento de información, por ejemplo, la actualización. El software, eso no es adecuado. El equipamiento, eso no es adecuado. Los servicios, hay mucha información que viene y va a través de la web, a través de la nube. Buenas prácticas del uso de los datos, los técnicos, ¿no? Y usabilidad. Este es un tema que los informáticos no suelen darle mucha bolilla. Si la aplicación, si el sistema es adecuado para que sea entendido por la persona que lo utilice, ¿no? Que es importante. Hay que atender toda la cadena de valor, todo el ecosistema. Entonces nos queda una pregunta. Entonces, ¿qué hacemos con los usuarios? Ya controlamos todo, la calidad de todos los elementos, ¿no? Del satélite, del cohete, de la toma de datos, pero aún así seguimos teniendo problemas con los usuarios. ¿Qué hacemos? Al respecto, hay un estudio que se hizo en la NASA que dice que, bueno, la conclusión es que muchas veces cuando se usan esta tecnología, falta cerebro y excesiva confianza en la tecnología. O sea, acá, viste, lo único que podemos hacer es, bueno, tratar de informar y entrenar a la persona, viste, a la gente, que hay ciertos temas que tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Al momento de usar este tipo de información. Y por otro lado, bueno, yo les paso acá una lista de la serie de familia de estándares geográficos, los ISO TC 211, ISO 19.000. Y dentro es una lista muy extensa, con muchas especificaciones. Y les confieso que yo no he leído particularmente estas especificaciones, pero de alguna manera los títulos y los abstracts nos sugieren que hay información acerca de cómo controlar la calidad de esa información, los criterios en general, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de la implementación de la calidad en los datos geoespaciales? Volvemos a lo que dijimos al principio. Garantizar el uso seguro de la información, ¿no? A través de buenas prácticas de toma de datos, a través de modelos de datos que permitan consultas correctas, asegurando la completitud de datos esperada, definiendo las limitaciones de datos y aplicaciones, proveyendo soporte a los usuarios, que es lo que estamos viendo en esta última parte, ¿no? Por ejemplo, a través de programas educativos, y recordando a los usuarios que los automatismos no los eximen de aprender a utilizar adecuadamente los datos y sus aplicaciones. No son cajas mágicas, ¿no? Y bueno, con esto yo cierro la charla, mostrándole, bueno, acá alguien que se preocupó en hacer bien las cosas. Y espero que hayan aprendido y muchas cosas nuevas y de esta presentación también surjan nuevas ideas, ¿no? Así que bueno, gracias por escucharme, por participar y a Sara especialmente por haberme invitado a esta tan importante e interesante maestría. Así que muchas gracias. ¿Alguna duda? No, por el contrario, estuvo buenísimo. La verdad que es algo muy aplicable o mejor dicho, como que uno puede ver reflejada por ahí alguna rutina, así que está muy buena esta visión y su aporte. A mí me quedó una consulta, pero es como para pensar. En el caso de la persona que se metió al río, ¿no? Porque el GPS lo mandó.
o bueno, no se dio cuenta de que había un río, no sé. ¿Quién paga el costo de la no calidad? ¿Es un costo de Google que tiene los tramos y no mejora eso? O sea, porque de hecho no lo cambian, sigue estando ahí, si viene otra persona también la va a mandar al río. Y la persona que perdió el auto, así que de los dos lados perdieron. Sí, mira, ahí no lo tengo muy claro, pero por lo general esa información viene con un disclaimer y la gente no lo lee. ¿Por qué no lo lee? Porque capaz el disclaimer tiene 30 hojas. ¿Podés explicar lo que es un disclaimer? Digamos, las limitaciones de responsabilidad que tiene la compañía acerca de cómo se usan los datos y sus consecuencias. Sería así, ¿no, Sara? Que vos estás más embebida en el tema judicial. Sí, no, pero es eso, y por ahí, aunque vayan a la justicia, después hay otros datos. Por ejemplo, de eso que decía Lucía, a ver, después la persona se metió al río y te va a decir que se asustó, que nunca más quiere manejar, que le cobres, que le tenés que pagar el lucro El lucro cesante cesante, por no sí. querer subirse nunca más a un auto. Los daños morales. Claro, daño moral, daño psicológico y todas las cuestiones técnicas. Eh, para mí, muchas de las cosas que vos contás tienen mucho que ver con la maestría y con esto de que nosotros todo el tiempo estamos tratando de extraer datos y que por ahí no los... es muy importante eso que vos decías, que tiene que ser con la herramienta y con la precisión para lo que vos necesitas, porque por ahí, no sé, 1 metro de error no es nada, pero si te lo van a cobrar en un catastro, sí, y si eran, no sé, si eran 10 kilómetros y te quedaste sin nafta o combustible y te matás en el avión, era diferencia. Entonces eso de elegir, primero definir para qué necesito los datos, y ahí hay un problema que, a ver, digamos, ahora que las cosas son tan públicas de alguna manera, que están como libres, uno por ahí lo pensó para un uso específico y tiene disclaimer para eso y tiene condiciones de uso y conoce a su usuario y hizo realmente toda su tarea y está validado para eso, pero después lo usan para otra cosa, que no Sí, tenía sí, nada que ver. sí. Y esa parte hoy en calidad es inmanejable. Hoy, Sí, no, porque son sistemas muy flexibles y la flexibilidad te permite hacer miles de cosas, ¿viste? sí, Pero, ¿viste? Ahí está la responsabilidad también de quien usa la información, ¿viste? Yo creo que, bueno, si ocurre algo así como que la persona se cayó en el río, el juez lo que le va a decir, y usted no tiene ojos. sí, yo creo que la parte de si tiene o no tiene ojos, la vamos a charlar también cuando veamos toda la parte de automatización y todos los vehículos autónomos. Todavía no son totalmente autónomos, todavía te están diciendo que vos tenés los ojos y que aunque te lleve, vos tenés que ir mirando porque el último paso, si vas a chocar, lo tenés vos. Sí, O, por ejemplo, los autos que ahora se parquean, estacionan solos. sí, Todo el tiempo a vos desde que vos tocas el botón te dice, tenés que estar mirando, está atento porque si tenés que frenar, no frena el auto si pasa algo, tenés que frenarlo vos. Entonces empieza a haber ciertos grises en esto de quién va a ser la responsabilidad con todo lo que es autónomo y en esto de se equivocó Google o me equivoqué yo. A ver, el humano todavía tiene libre albedrío. O sea, el auto lo ibas manejando vos, no lo iba manejando Google. Y el que tomó la decisión en última instancia fuiste vos. El problema es que, y lo que es interesante, ¿no? Un problema es que todos nosotros, por estar en esta maestría, tenemos que ver los datos como el que diseña el sistema y el que tiene que usar el sistema, pero no como usuario del dato, sino como usuario del metadato. ¿Cómo vas a planificar vos tu sistema? ¿Cómo vas a elegir la toma de la muestra? ¿Qué puntos, como decías vos, Gabriel? Ok, ¿tengo que tomar más puntos o menos puntos? ¿Me alcanza con tomar uno cada 200 kilómetros o voy a necesitar muestras mucho más cerca? Y eso es lo que, para lo que digamos,
nos estamos preparando en esta maestría, para que puedan discernir, entender, y si lo que les están diciendo no les hace sentido, levantar la mano y nada, decir, mirá, no me cierra. Tenemos que seguir buscando, tenemos que cambiar el muestreo, tenemos que cambiar el método. Por eso yo hacía un poco de hincapié en la validación. Hay materias que explican cómo validar métodos de cualquier cosa. Bueno, la cabeza nuestra tiene que estar preparada para decir, ok, vamos a trabajar datos, todo lo que aprendí lo puedo llevar a esto de los datos. Y por eso me pareció que estaba bueno que vengas vos, Gabriela, a contarnos desde tu experiencia casos reales y que puedan ver, porque por ahí en algunas materias son muy técnicas y específicas de mediciones y eso, pero acá es como más fácil verlo. Cuando te dicen, estás midiendo con una herramienta que no es. Ah, ¿por qué? Porque no tiene precisión para lo que querés ver. Ah, quiere decir esto que me está contando Gabriel. O no validaste el método, o no hiciste una verificación, te largaste y dijiste, bueno, estará así. No, tenés que recorrer la ruta y fijarte que lo que el GPS se corresponda con la ruta real, digamos, o con esto que se encontró en el RIF, bueno, lo mismo. Así que no sé, ¿alguien más quiere preguntar? Aprovechen la buena onda de Gabriel. ¿Están ahí todavía? Sí, no, yo te consulto respecto de cuando comentabas los datos falseados y demás, ¿tienen algún código de ética, algo como para que, digamos, la gente o los que trabajan en esto se sientan obligados a poner cosas fidedignas o verdaderas, datos verdaderos? Sí, no, yo lo que conozco de datos falseados siempre estuvo en relación a temas así, como a crímenes. Por ejemplo, hubo un caso muy sonado que eran dos pilotos de guerra que estaban haciendo ejercicios de la OTAN en Italia. Y resulta que estaban haciendo vuelos a baja altura y uno cortó el cable del teleférico. Y en ese teleférico digamos, transportaba a 11 personas que iban a esquiar y los mató a todos. Digamos, el avión, digamos, casi no sufrió daños y resulta que los pilotos lo que hicieron es falsear mucha de la información que estaba dentro del avión y para salvarse del juicio por asesinato, ¿no? Involuntario, ¿no? Y ese fue un caso, ¿viste? Muy sonado que ocurrió en Italia, ¿no? Que bueno, gracias a la lectura del metadato, bueno, al principio dice que hubo una pelea muy grande entre el ejército norteamericano y el gobierno italiano, y decían, no, ustedes tuvieron la culpa, no, faltaba la información, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero al final, bueno, el tema era que había que hacer una auditoría de los aviones, una auditoría de los mapas, y ver el metadato realmente, si es que la información del teleférico estaba o no estaba. Pero lo que se comprobó era que los pilotos habían falseado mucha de esa información, ¿no? Dentro mismo de sus propios aviones. Ese es un caso que yo conozco, pero muy trágico, ¿no? Pero generalmente está relacionado a temas criminales, por ejemplo, evasión impositiva. Pero no es fácil, pero lo que se hace, por ejemplo, directamente no se releva el dato. Es lo más fácil, ¿no? No se hace el catastro, no se hace, viste, la digitalización de la ruta, no se hace. Viste, y eso es más difícil de probar. También hay una estrategia que se usa que es como son datos sensibles en el tiempo, lo que hacen es postergarlo. O sea, toman el dato está, lo toman en papel, por ejemplo, pero dicen, no, este tipo de datos estaban para cargarlos dentro de 2 meses. Entonces esa dilatación entre que tomaron y que lo cargaron hace que no sea preciso. Sí, no, lo que tiene muy interesante esta tecnología, que hay mucha información que toma estado público.
Mucha gente lo que dice que, bueno, que esta información ayuda a la transparencia de las actividades que se generan en el territorio, sean públicas o privadas. Entonces muchas veces lo que vos tenés es como que hay mucha contra, ¿no? A que tener una base de datos completa. Porque de pronto el ciudadano a pie puede decir, ah, no, pero esta industria está afectando ambientalmente a todo este barrio. Oh, no, acá hay contaminación. Oh, no, este barrio está edificado, este es un caso real, edificado en el humedal. Y porque está edificado en el humedal, tenemos inundaciones en Luján, ¿no? Lo que más se da es omisión de información. Cuando, viste, digamos, está, viste, la obligación natural de, de cargar esa información, ¿no? Información, lo digo desde el punto de vista natural porque es información que tiene que ir en el catastro, por ejemplo, ¿no? En los planes, digamos, en cualquier planificación que, digamos, implique ocupación del territorio. Sí, ahí Sea, entran por ejemplo, una explotación petrolífera, minera, una industria, un tendido eléctrico. ¿A quiénes afecta? sí, ahí entran a jugar muchos otros factores. Sí, pero por lo general lo que yo conozco es que hay omisión de carga. Sí, hay datos que exceden un poco. Hay cuestiones que exceden lo técnico y pasan por ahí Sí. por otros caminos. Bueno, ¿quieren preguntar algo más o lo felicitamos a Gabriel y lo liberamos? Bueno, de mi parte, muy felicitado 10. Muchas gracias. Gracias a ustedes entonces, ¿no? Por haber participado de esta charla. Bueno, Gabriel, muchas gracias y la semana que viene te mando lo que me pediste. Dale, dale. Bueno, un gustazo, gracias. Un gusto. Chau a todos. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, ¿están vivos todavía? ¿Están ahí? Sí. Hay gente, además de Clara, que se compró un GPS nuevo.